Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El húmedo viento otoñal alborotaba el largo cabello rojizo de Victoria, haciéndolo revolotear detrás de ella como una verdadera cola de fuego. Victoria Díaz caminó lentamente por el terraplén de su ciudad, disfrutando del aire fresco y la libertad. La libertad. Hace unos meses, ni siquiera se atrevía a esperar que la liberaran de la colonia en libertad condicional. Sin embargo, tuvo suerte con la jefe del destacamento. No puso rayos en las ruedas de la chica, sabiendo muy bien que Victoria terminó en prisión no por el crimen que había cometido, que, como tal, no existía, sino por razones mucho más banales. La corrupción y burocracia. Estos son los dos pilares sobre los que se construyó la acusación contra la señorita Díaz, por lo que no tenía sentido mantenerla entre rejas por mucho tiempo. Victoria entró en su entrada y subió lentamente las escaleras hasta el 5º piso. Allí, en un sitio descolorido y desconchado, solo había 2 apartamentos, el de ella y el de su vecina Catalina, quien, como la chica sabía, había muerto hace solo un par de meses. Los familiares aún no habían tenido tiempo de ocuparse del testamento, por lo que el departamento vacío aún estaba cerrado. Pero eso es bueno, pensó Victoria, aunque nadie hará preguntas innecesarias. La chica insertó con acento agudo la llave en el ojo de la cerradura. Estaba ligeramente atascada debido a un largo tiempo de inactividad, por lo que Victoria primero tuvo que jugar un poco con ella. Al final, la vieja llave giró un par de veces alrededor de su eje y dejó entrar a la casa a la cansada dueña. Después de quitarse los zapatos y dejar una pequeña bolsa con objetos personales en el suelo del pasillo, Victoria caminó lentamente por el apartamento, saludando a sus modestos muebles. Al entrar a la cocina, la chica encontró su tetera eléctrica favorita en el mismo lugar donde la dejó la última vez, en el alféizar de la ventana. Después de verificar la integridad del vidrio y el cable, Victoria llenó cuidadosamente la tetera con agua y la conectó a la toma de corriente. Inmediatamente murmuró amigablemente y brilló, con una luz de fondo azul claro. En ese momento, a Victoria le pareció que otro segundo, y ella simplemente se echaría a llorar. Nada ha cambiado durante su ausencia, absolutamente nada, y, sin embargo, la chica no estuvo en casa durante casi 2 años y medio. La señorita Díaz se sentó lentamente en una silla junto a la ventana, como si tuviera miedo de que él la tomara de repente en este momento, y desapareció, se disolvió en el aire. Las simples cortinas de luz tuvieron tiempo de volverse amarillas por el tiempo y la falta de lavado. Victoria apartó con cuidado una de ellas y miró hacia el patio. El mismo parque infantil, los mismos toboganes y un banco, solo que ahora sin doña Catalina, que siempre se sentaba en él. Frente al sitio, una pequeña tienda de comestibles de una cadena conocida todavía brillaba con un letrero brillante. Lo único que faltó aquí todo este tiempo fue ella misma, quien regularmente corría 5 kilómetros todas las mañanas, desde el mismo momento en que abandonó las paredes de su orfanato natal. Victoria no recordaba cómo ingresó al orfanato y no recordaba a sus propios padres. Ella solo sabía que era una Expósito clásica. Su tutora, la señora García, contó cómo un día, en una tarde de finales de verano, alguien llamó con fuerza a la puerta del orfanato. En ese momento, la señora García estaba de servicio y, además de ella y el guardia de seguridad, no había nadie más en el edificio. Al abrir la puerta principal, la mujer encontró en el umbral una pequeña y hermosa cuna en la que dormía, envuelta en una manta rosa, la pequeña Victoria. Junto a la bebé, en la cuna, había una nota y una bolsa de semillas. La nota decía que el nombre de la niña era Victoria, tenía exactamente 3 meses y, sobre todo, la bebé se divertía cuando la gente rompía semillas frente a ella. No había otra información con la niña. Al dar un grito de sorpresa, la maestra llevó a la bebé adentro, y así Victoria encontró a su verdadera familia. Debido al paquete de semillas, la señora García decidió que el mejor apellido para la niña sería Díaz, especialmente porque sonaba cariñoso y, como pronto resultó, combinaba bien con el cabello rojo y las pecas brillantes de la bebé.
Pasaron los años. Por supuesto, todo le sucedió a Victoria en el orfanato, tanto bueno como no tan bueno. Con algunos de los niños, la niña hizo conocimiento rápidamente y se hicieron buenos amigos, y en otros, involuntariamente encontró enemigos para sí misma, y a veces sucedió que incluso tuvo que defender sus intereses y territorio personal con la ayuda de sus puños. Pero aún así, tales episodios ocurrieron muy raramente, ya que Victoria siempre trató de ser honesta y amigable con otros niños, y nunca ofendió con acento agudo a los recién llegados o a los que eran un par de años más jóvenes. Desde muy joven, la señorita Díaz ya sabía que se convertiría en doctora, tenía una especie de instinto inexplicable que le decía cómo comportarse en situaciones difíciles, incluso si no había adultos cerca. Una vez, la niña tenía entonces 9 o 10 años, Victoria fue la primera en determinar la intoxicación alimentaria en su grupo. Ese día, la cocinera no lavó bien la olla común y, al parecer, una especie de bacteria se coló allí. Cuando los niños comenzaron a almorzar, uno por uno se enfermaron justo durante la comida. Victoria notó de inmediato que un par de niños en la mesa de al lado se pusieron extrañamente pálidos. Literalmente, unos minutos después, el pánico y el malestar ya se habían apoderado de todo el comedor. Victoria no tuvo tiempo de probar el segundo plato y, por lo tanto, se sintió bien. Saltando de detrás de la mesa, al instante salió corriendo de la habitación y corrió por el pasillo inmediatamente hacia el director. Señora García luego se tomó un día libre, y una joven aprendiz cuidó a los niños. Ella, por supuesto, se confundió de inmediato y no sabía qué hacer. Señora Muñoz, todos los niños del comedor se envenenaron, llame a la ambulancia, dese prisa. Gritó la niña de inmediato, tan pronto como cruzó el umbral de la oficina del director. No le importó en absoluto el hecho de que irrumpió allí sin llamar. La señora Muñoz era una mujer de mediana edad, recientemente nombrada para el cargo de directora de este orfanato. Ella era honesta y justa, un poco estricta, verdadera, pero sinceramente cariñosa con los niños. Al enterarse de lo que había sucedido, la directora se puso de pie de inmediato y corrió detrás de Victoria hacia el comedor. No tenía motivos para no confiar en su pequeña pupila, ya que nunca se había visto a Victoria en mentiras o bromas estúpidas. ¡Ay, señor, Dios mío! La directora gritó, agarrándose la cabeza, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con los niños? La mujer vio una imagen terrible. La mayoría de los niños literalmente rodaron por el suelo, agarrándose el estómago, mientras que otros, que eran mayores, se sentaron junto a ellos, tratando de calmar de alguna manera a los niños asustados. No sé. Se lo juro, no lo sé, señora Muñoz. Pestañeaba con los ojos llenos de lágrimas, una joven profesora asistente. Al principio era todo bien. Los niños comieron la sopa. Todo era bien. Y luego, trajeron este maldito puré de papas, y comenzó. ¿Llamaste a los doctores? La directora le gritó horrorizada. La chica asintió, y redondeando los ojos con miedo, se cubrió la cara con las manos. Mientras tanto, la pequeña Victoria corrió hacia la enfermera local. A la doña Ana nunca le gustó mucho su trabajo, pero se quedó en el orfanato por una hermosa marca en su propio currículum y, por lo tanto, trató de tratar a los niños con calma, aunque esto a veces le dio muchas dificultades. Al ver a la señorita Díaz despeinada como un gatito pelirrojo, doña Ana solo se sorprendió. Siempre pensó que esta niña pensaba de manera diferente, lo que la distinguía de todos los demás. De alguna manera, más sabiamente. ¿Qué quieres, Victoria?, preguntó la enfermera sorprendida. Deme gaseosa y tabletas de carbón, por favor, pidió la niña. ¿Para qué? Victoria le contó sobre el envenenamiento, y en ese momento, la directora apareció en la puerta de la sala médica. Ana, recoge todo el carbón, todo lo que tengas. Necesitamos ayudar de alguna manera a los niños antes de la llegada de los médicos. Posteriormente, cuando los niños estaban hospitalizados con una intoxicación grave.
Los médicos de la ambulancia agradecieron personalmente al personal del orfanato por no perder la cabeza y por haber logrado brindar asistencia de emergencia a sus alumnos y les organizaron un lavado gástrico primario. Es a quien tiene que agradecer, señaló la señorita Muñoz a Victoria, sonrojada por la vergüenza. Si no fuera por ella, sería terrible pensar en lo que podría haber pasado. Ay, ¿entonces fue la joven que nos ayudó a salvar a su grupo? El médico le sonrió amablemente. Dime, ¿cómo supiste del carbón y la soda? De un libro, respondió la niña, tartamudeando de emoción. La señora García me trajo una enciclopedia médica para niños para leer. De ahí me enteré. Claro. Y lo estás haciendo bien, dijo el médico con seriedad, y acarició el pelo rojo de la niña. Mira, si quieres aprender a ser médico, hazlo. Necesitamos tal personal. La pequeña señorita Díaz solo se sonrojó de vergüenza y un poco más de alegría de haber logrado ayudar a los niños. Al día siguiente, la señora García llevó a la niña a un lado y le dijo: Señorita, escuché que había pasado aquí ayer sin mí. Todavía me reprocho que fue en este día que decidí tomarme un día libre. La mujer sacudió la cabeza con tristeza. Escúchame con atención, has hecho un buen trabajo, y se nota que tienes talento por la medicina. No es por nada que siempre te atraen los gatos y los perros enfermos, este es tu corazón que tiene ganas de ayudar. Ve a la escuela de medicina cuando venga el momento. La maestra se lo entregó y puso un libro en sus manos. Mirándola, la niña se sorprendió al reconocer la misma enciclopedia médica para niños. Pronto los muchachos comenzarán a decidir quién va a dónde, e intentas aprender a ser enfermera, tendrás una buena profesión y podrás realizar tu vocación en la vida. Luego, si todo sale bien, ingresarás en un instituto médico, podrás convertirte en un gran especialista. Hasta entonces, trate de no prestar atención a aquellos que se burlarán de ti, definitivamente habrá tales, porque la determinación y la perseverancia en los demás causan envidia en algunas personas. Pero la envidia es un sentimiento destructivo que nunca trae nada bueno a nadie en la vida. Cree en ti misma y definitivamente tendrás éxito, no lo dudes. Gracias, dijo Victoria, sinceramente agradecida a la señora García. No le decepcionaré. Me convertiré en la mejor doctora del mundo, lo prometo. La maestra abrazó suavemente a la niña. La mejor del mundo no hace falta. Sé honesta y sincera con los que te confían su vida. Es lo más importante. Victoria se graduó de la Facultad de Medicina con honores. Recordando el precepto de la maestra, la chica trató de estudiar lo mejor posible, y luego, sin perder tiempo, ir a aprender la profesión en la práctica. Inmediatamente después de graduarse del orfanato, la señorita Díaz, como una de las mejores graduadas, recibió un apartamento separado. A pesar de que era un área remota de la ciudad, y no las mejores condiciones de vida, sin embargo, la alegría de la chica no tenía límites. El espacio de vida propio para cualquier huérfana era similar a una suerte increíble. Y así sucedió que Victoria se mudó en un antiguo edificio de 5 pisos, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. De los vecinos activos, la chica solo tenía a doña Catalina. De hecho, el nombre de la mujer era la señora Catalina Núñez, pero les pidió a todos a su alrededor que se llamaran así. La vecina resultó ser muy sincera al enterarse de que una chica de un orfanato se había mudado cerca. Doña Catalina trató de hacerse amiga de ella y, si era posible, ayudarla un poco, al menos en las cosas pequeñas del hogar. Fue entonces cuando Victoria comenzó a participar seriamente en la carrera todas las mañanas. Hacía un círculo de 5 kilómetros en su área. Correr ayudó a la chica a acostumbrarse al nuevo lugar y, además, sirvió como un gran comienzo para el día, creando un estado de ánimo emocional positivo y muy necesario. La capacidad de tener tu propio rincón y correr libremente por las calles, independientemente del clima y la hora del día, fue para Victoria la manifestación más alta de su propia libertad. Casi al mismo tiempo, tuvo la suerte de conseguir un trabajo como enfermera en el hospital del distrito de la ciudad. Victoria terminó en el departamento de terapia general y la asignaron a un gastroenterólogo.
A la chica le gustaba mucho el trabajo en sí, aunque a veces volvía a casa casi cayendo del cansancio. Durante días, Victoria completó los datos de los registros médicos, reimprimiendo información sobre el historial médico de los pacientes de los soportes de papel y convirtiéndolos en un formulario electrónico moderno. Además, Victoria podía observar con calma las acciones del propio médico doña María. La gastroenteróloga a la que estaba unida, era una mujer amable y comprensiva. Realmente, sentía a cada uno de sus pacientes, y era esa rara excepción a la regla, que, después de muchos años de práctica, aún no había sido tocada por el agotamiento profesional. Durante los primeros meses, todo salió bien. Victoria ganó experiencia lentamente y dominó el conocimiento que, como esperaba la chica, debería haberla ayudado en el futuro cuando ingresara a la universidad. Lo único que molestó seriamente a la chica y arruinó toda su impresión del hospital fue la atención obsesiva del hijo del jefe del departamento, Fernando Alonso. Fernando era un chico joven y atractivo. El joven confiaba completamente en la influencia social y la situación financiera de su padre. El hecho es que el jefe del departamento también ocupaba un cargo importante en el Ministerio de Salud, por lo que tenía conexiones serias y patrocinio político de altos funcionarios. Sin embargo, esto no le dio ninguna motivación significativa a su descendencia y, por lo tanto, después de haber pasado su 25º aniversario, el chico continuó viviendo de acuerdo con el principio, tomar todo de la vida. Clubes nocturnos, música progresiva y carreras callejeras extremas, eso era todo lo que le interesaba a Fernando. Señor Alonso el joven creía seriamente que se convertiría en un metalero alternativo genial. Pero en lugar de escribir música, el hijo de cabello largo del jefe del departamento continuó pasando el rato en los clubes por la noche, presentándose como una estrella de rock local. Cuando se trataba de complacer al chico con sustancias ilegales, su padre finalmente se cansó de ignorar el comportamiento de su hijo travieso. Habiendo intimidado a Fernando con el ejército, le consiguió un trabajo de medio tiempo como enfermero en su hospital, para que el joven se acostumbrara un poco a las realidades locales y al mismo tiempo estuviera bajo su supervisión durante al menos la mayor parte del día. El joven ordenanza imprudente no pudo resistir la tentación del entretenimiento diario, por lo que de vez en cuando organizaba carreras improvisadas en camillas en el pasillo del hospital con otros internos. O pasaba el rato en una sala de fumadores durante victorias horas, junto con bonitas enfermeras. Fernando era un chico atractivo, rubio, alto y de hombros anchos. Muchas chicas estaban felices de pasar su tiempo libre con él. Muchos, pero no Victoria. La chica estaba asustada por la permisividad y la estratificación moral de este joven nervioso, y detrás de su bravuconería y movimientos bruscos y nerviosos, Victoria adivinó de inmediato que tomaba sustancias ilegales, aún ligeras. Fernando casi de inmediato llamó la atención de la fina y pelirroja Victoria, una enfermera tranquila y modesta, en cuyos ojos se leía la emoción y se veía una especie de brillo esquivo, característico solo de las personas que están sinceramente enamoradas de su trabajo. El chico intentó un par de veces acercarse a Victoria con métodos estándar de familiarización con la seducción posterior. Sin embargo, la señorita Díaz resultó ser una verdadera roca en este sentido. La inaccesibilidad y la obvia hostilidad de la joven hacia el chico arrogante solo lo molestaron más. Fernando decidió, por todos los medios, lograr el favor de Victoria, y por lo tanto comenzó a actuar de manera astuta o ayudaba a la enfermera a llevar las cajas con tarjetas a la oficina. Luego se ofrecía como voluntario para ayudar con la decodificación de la analiza, aunque no entendió nada en absoluto. Luego le trajo discretamente un vaso de café de la máquina. Victoria entendió perfectamente a dónde conducía el novio, recién acuñado, pero no tenía prisa por aceptar señales de atención. Fernando no la atrajo para nada, y a la chica realmente no le gustó que prácticamente la persiguiera durante toda la jornada laboral. El chico fue aún más lejos, y una vez, incluso trató de llevar a la señorita Díaz a casa, en respuesta a lo cual la chica decidió hablar con él con franqueza. Bueno, ¿cómo no puedes entender, Fernando,
¿Que tu noviazgo me resulta desagradable? Victoria le dijo, descendiendo del alto porche del hospital. Bueno, no me gustas. Sucede, no hay nada de malo en eso. Elige otra chica para ti, hay tantas enfermeras corriendo por el hospital detrás de ti. Y déjame sola. Fernando solo resopló con molestia, envolviéndose en su fría chaqueta de cuero. Para que me entiendas, Vicky, no necesito a las demás, quiero estar contigo. Victoria rodó teatralmente sus hermosos ojos azules. Dejas estas palabras románticas para otras que tengan menos cerebro. Pues, ¿quieres? Punto. ¿Quieres que te escriba una canción? Hago música, incluso tengo mi propio grupo. Pronto seremos famosos, ya verás. ¿Quieres? Fernando agarró inesperadamente la mano de Victoria con fuerza, apretando la frágil muñeca de la chica. Ella hizo una mueca involuntaria de dolor y disgusto. Fernando, suéltame, por favor, me estás haciendo daño, dijo con frialdad. Una sonrisa ligeramente depredadora apareció en el rostro de Alonso. Le gustaba que en su presencia Victoria sintiera emoción, incluso si era así. No te dejaré ir. Hasta que aceptes tener una cita conmigo, no te dejaré ir. Te has convertido en mi musa, ¿entiendes, Vicky? Musa. ¿No te gusta eso de verdad? Una máscara de piedra se congeló en el rostro de Victoria. Ahora finalmente sacó conclusiones sobre el tipo que estaba frente a ella. Si no me dejas ir ahora, gritaré tan fuerte que incluso tu padre me escuchará en su oficina. Él todavía está allí, ¿sabes? Fernando miró rápidamente hacia la gran ventana del segundo piso del hospital. Una irritación peligrosa brilló en sus ojos, pero, sin embargo, soltó la mano de Victoria. Mírame, Díaz, te arrepentirás de haberte negado a ser mía. En respuesta, Victoria solo permaneció en silencio con orgullo, y Alonso el joven la miró enojado por última vez, y rápidamente bajó las escaleras y se fue en su motocicleta retumbante. Desde el cielo en ese momento, comenzaron a caer repentinamente los primeros copos de nieve plateados. Instantáneamente se derritieron en el cabello rojo de Victoria, presagiando a ella y a toda la ciudad, un largo invierno nevado. Durante el siguiente par de semanas, Fernando casi no molestó a Victoria. Su entusiasmo disminuyó lentamente y la chica pensó que finalmente había centrado su atención en alguien más adecuado para él en su gusto e intereses. Pero no era así todo este tiempo. El enfermero rechazado estaba considerando un plan para vengarse de su musa fallida. La enfermera de cabello ardiente debería haber lamentado mucho su elección equivocada. Después de todo, nadie ha dejado nunca a Fernando, por lo que el joven no tenía la intención de simplemente poner freno a esta situación. La chica se convertirá en suya, y punto. Ese día, hubo un gran alta. En el departamento 5 personas fueron dadas de alta a la vez. Algunas con una úlcera tratada, otras con una gastritis curada. Alguien ya pudo recuperarse lo suficiente después de la operación y estaba listo para continuar, tratándose completamente en casa. En una palabra, Doña María y Victoria tenían mucho papeleo que hacer. Todos tenían que estar debidamente formalizados, sin olvidar dar recomendaciones finales para una mayor restauración. La noche llegó demasiado rápido. Victoria tuvo que quedarse porque el registro no quería tener documentos para uno de los pacientes. La chica estaba completamente molesta cuando Fernando apareció de repente desde las puertas de la sala de profesores. Tenía unos papeles en las manos, los cuales el tipo miró con curiosidad. «Ah, ¿sigues aquí?», Victoria preguntó con sorpresa. «Pensé que todos ya se habían ido a casa». Él la miró por debajo de las cejas claras de alguna manera casual, como si acabara de notar a la chica. Entregándole los papeles, Fernando dijo perezosamente: «Encontré algunos documentos aquí cuando estaba hablando con una de las enfermeras de la recepción. No sé, tal vez accidentalmente los olvidó en la sala de profesores. Aquí dice que se suponía que el paciente sería dado de alta hoy. La marca es de tu departamento, así que pensé que sería mejor llevártelos».
Victoria miró el nombre del paciente y se quedó sin aliento. Esta es una tarjeta del mismo paciente a quien se vio obligada a dejar ir a casa hoy bajo su propia responsabilidad. Los documentos no se pudieron encontrar por mucho tiempo, y el hombre no pudo permanecer más tiempo dentro de las paredes del hospital, y ya había un nuevo paciente en su lugar. Al tomar los papeles de las manos de Fernando, experimentó sentimientos diferentes, la gratitud y la sospecha al mismo tiempo. Gracias, murmuró Victoria, hojeando la tarjeta y encontrando información sobre las últimas pruebas del paciente. No pensé que querrías tener una conversación normal después de... Bueno, después de ese tiempo. Fernando fingió no entender de qué estaba hablando. ¿Después de qué? Oh, estás hablando de eso. Vamos, somos adultos. Luego me encendí un poco, te asusté, lo siento. Como compensación, puedo ofrecerle ayuda con la digitalización de la tarjeta. Todavía no necesito ir a ningún lado hoy. Victoria vaciló por un lado. Cualquier ayuda no la dañaría ahora, pero por el otro. Era Fer, después de todo, de quien se podía esperar cualquier cosa. ¿Por qué tienes miedo? El enfermero le sonrió con picardía. No te preocupes, no te comeré, como máximo, tomaré café con crema y te ayudarás con galletas. La vigilancia de la chica estaba un poco embotada por el trabajo duro y monótono, e involuntariamente siguió el juego del chico. ¿Tienes crema? No parece que los vendan en el buffet, ¿verdad? Tengo todo. Conmigo, añadió Fernando con picardía y le guiñó un ojo a la chica. Vamos, señorita Díaz, vamos ya. Vamos a tomar un café, y luego te ayudo a ingresar todo esto en el ordenador. Hay trabajo para otras 2 horas, al menos. Al final, Victoria se rindió. Estaba demasiado cansada y con demasiado sueño para ingresar los datos, estando en un estado tan desmontado. Necesitaba un buen café y tal vez un poco de buen humor para animarla. Vamos a la oficina de mi padre, le sugirió Fernando, y Gaul no hay nadie allí en este momento, pero tengo la llave. Además, sé dónde esconde la crema y los buenos chocolates. Victoria se frotó con fatiga el puente de la nariz. Muy bien, vamos. Solo, fíjate, no agregues coñac a mi café. La chica le advirtió en broma al chico. Después de un par de minutos, los jóvenes estaban en la oficina del jefe del departamento. Victoria miró a su alrededor con sorpresa. Estaba muy limpio e incluso de alguna manera en casa, no había ningún olor a hospital. En una pequeña mesa de té en medio del despacho había una botella de vino y un par de copas. Victoria frunció el ceño. ¿Dijiste que íbamos a tomar café, Alonso? Vuelves con tus chistes estúpidos. La chica no tuvo tiempo de terminar la frase. Fernando se le acercó bruscamente y la agarró por el cuello por detrás, tapándole la boca con la mano libre. Victoria quería gritar de miedo, pero no salió nada. Las manos venosas del chico resultaron ser demasiado fuertes. El chico rápidamente arrojó a la chica en el sofá junto a ella y le susurró apasionadamente al oído. Sí, el café tomaremos más tarde. Por la mañana. Y ahora. Te dije entonces que serías mía. Victoria aulló bajo sus manos lujuriosas y comenzó a retorcerse como una serpiente, tratando de deshacerse del violador. Alonso solo se rió tontamente, anticipando una rápida victoria sobre la resistencia de la chica. Debería haber accedido a convertirte en mi musa entonces, señorita Díaz, murmuró, tocando a la pobre enfermera con las manos. Ahora, verás, todo sería completamente diferente, romántico. Victoria aún logró esquivar de una manera increíble y liberar su mano derecha. Al encontrar una figura pesada en forma de perro en la cómoda, Victoria la agarró sin dudarlo y con todas sus fuerzas la bajó sobre la cabeza de Alonso. El violador gritó en voz alta, y su agarre pegajoso se debilitó de inmediato. «¡Hostia puta!», murmuró Fernando con la lengua arrastrando las palabras y se agarró la cabeza. Esta vez fue suficiente para que la chica arrojara al sinvergüenza de un tirón y saltara por la puerta de la oficina del jefe del departamento. Victoria escuchó las maldiciones del sinvergüenza rico que la seguía.
Esa noche cambió por completo su vida, arruinando sus sueños y llevándose lo poco que Victoria logró alcanzar. Fernando resultó ser una persona muy viciosa y mezquina, y por el insulto que le infligieron decidió pagar a ella en su totalidad. Al día siguiente del incidente, la policía fue a su apartamento por Victoria. Resultó que Alonso y su padre pusieron todo de tal manera que fue la propia Victoria quien trató de seducir a Fernando para luego aprovechar del hombre rico, y posiblemente incluso hacer que casara con ella. Según la investigación, sobornada por el padre del bastardo, en el último momento, la chica supuestamente dio marcha atrás, razón por la cual hubo un malentendido entre los amantes fallidos. Como resultado, el caso se infló con acento agudo artificialmente y Victoria fue sentenciada a 3 años completos de vida en una colonia, por causar daños corporales especialmente graves, supuestamente. Después de ser golpeado por una figura de perro, Alonso el joven fue diagnosticado con una conmoción cerebral severa, con pérdida de memoria a corto plazo. Victoria estaba en un estado de shock absoluto, y lo más monstruoso de esta situación era que no había absolutamente nadie para protegerla. Por supuesto, doña María dio testimonio diseñado para convencer al tribunal de la inocencia de la chica y la honestidad y el desinterés iniciales. Sin embargo, esto fue extremadamente pequeño para resistir a los duros acusadores, sazonados de antemano con una gran cantidad de dinero ministerial. La única persona que aún podía testificar a favor de Victoria era su anciana maestra, señora García. Pero por voluntad de un accidente fatal, murió de un infarto poco antes de la audiencia en el caso de la señorita Díaz. En cuanto a la señora Muñoz, la directora del orfanato donde se crió Victoria, aunque estaba viva, en ese momento estaba de vacaciones largas con sus familiares en la República Dominicana y no podía volar a la sesión del tribunal. Debido al estrés recibido durante el ataque, así como a la acusación injusta que siguió, Victoria sufrió una lesión mental, por lo que la chica perdió por completo la voz. Victoria ya no podía hablar, y esta fue una de las principales razones por las que no pudo decir una sola palabra en su propia defensa, ni durante la investigación, ni después, en el propio tribunal. Casi todo el jurado y el médico visitante estaban seguros de que el mutismo recibido por la chica era un fenómeno temporal y, por lo tanto, pronto pasaría por sí solo. Sin embargo, Victoria, después de haber pasado un total de 2 años y medio en la colonia de mujeres, nunca pudo volver a hablar. A pesar de la pérdida de la voz, la señorita Díaz era respetada en la colonia y no la molestaban. Muchas de las mujeres condenadas entendieron perfectamente que Victoria simplemente se estaba defendiendo. Incluso la jefe de su destacamento creía que la chica fue acusada deliberadamente, utilizando de manera competente la tragedia que le había sucedido para fines personales. La exenfermera, que salió en libertad condicional, pensó que lo había perdido absolutamente todo en esta vida: su reputación, perspectivas de carrera e incluso su propia voz. Sentada en su pequeña cocina, Victoria no tenía ni idea de cómo debería seguir viviendo ahora y qué hacer. Victoria entendió que no podía esconderse del mundo por mucho tiempo, necesitaba un trabajo. Sin embargo, todo lo que los empleadores podían ofrecerle a la ex prisionera, e incluso a la muda, era solo un juego de cubos, trapeadores y trapos que dependían de una simple limpiadora de oficinas para realizar sus tareas inmediatas. Victoria, por otro lado, realmente no quería convertirse en rehén del reino de la pureza. Todavía tenía una leve esperanza de que merecía algo más que recolectar silenciosamente toneladas de basura para los empleados de una pequeña empresa. Como resultado, Victoria decidió ir allí, donde todo comenzó. La chica llegó al orfanato en el que pasó su infancia y, con la ayuda de un lápiz y un papel, le pidió a la directora, señora Muñoz, que la llevara a trabajar al menos como niñera a tiempo parcial. La chica pensó que bien podría cuidar a los niños del grupo más joven durante su sueño diurno. La directora, quien, por supuesto, conoció con gusto a su antigua alumna, pensó profundamente y luego habló. No, Victoria, no necesitas ir como niñera, esto no es lo tuyo.
Y los niños ahora son diferentes, ya no son los mismos de antes, son más complejos o algo así. Y esto es lo que quiero ofrecerte pasado mañana. Un hombre de negocios muy rico viene a nosotros. Ya está envejecido. Además, no puede moverse de forma independiente, parálisis de la parte inferior del cuerpo. Solo viaja en silla de ruedas. Aquí solo necesita una buena atención, con las funciones de una enfermera, para un trabajo permanente, por así decirlo. Naturalmente, con alojamiento. Vamos, darás vueltas por aquí un poco mañana, como mi asistente, y le hablaré de ti. Este hombre hace mucho por nuestro orfanato, y solo con sus donaciones el mes pasado, finalmente pudimos instalar nuevas ventanas. Es un buen hombre, aunque no fácil, así que no puedo garantizarte nada seguro. Pero vale la pena intentarlo. ¿Acordado? Victoria se limitó a asentir felizmente, limpiándose una lágrima traidoramente brillante de su mejilla. Ahora necesitaba ayuda, aunque sin garantías. Al menos una oportunidad. Un par de días después, Victoria volvió al orfanato, como acordaron con la directora. Le ordenó que cuidara a los niños en un paseo y, por alguna razón, se fue, como explicó, para encontrarse con un querido invitado. Victoria pensó que al menos podía echar un vistazo a este hombre de negocios, pero no sucedió nada de eso, nadie se acercó a ella ni le presentó a nadie. Sin embargo, unos días después, cuando la chica estaba completamente desesperada, recibió un mensaje de la señora Muñoz, que decía que había sido contratada como enfermera de señor Gómez, ese mismo anciano rico. El mensaje también decía que Victoria tenía tiempo de recoger sus cosas antes de la noche, después de lo cual, un coche la recogería y la llevaría a un nuevo lugar de trabajo y residencia. La chica estaba muy encantada con la oportunidad que se le presentó e inmediatamente comenzó a poner sus simples pertenencias en una vieja maleta. Esa noche, un enorme Mercedes blindado condujo por ella, cuyo conductor llevó a la chica a su nuevo hogar. Lo único que Victoria no sabía era lo mucho que había logrado la señora Muñoz ese día para atraer a un hombre de negocios en silla de ruedas para una caminata supuestamente no planificada por su orfanato. La mujer le contó honestamente al señor Gómez sobre el destino de Victoria y dejó que el empresario decidiera por sí mismo si su joven asistente merecía la oportunidad de comenzar todo desde cero. Dieron la vuelta a la casa y se detuvieron en densos matorrales de escaramujos, desde donde tenían una buena vista del patio de recreo, donde en ese momento Victoria caminaba con los niños. Con solo mirar su rostro limpio, pecoso y dorado, el empresario declaró casi de inmediato: «Ella me queda bien. Sus ojos son verdaderamente honestos, incluso yo, un anciano decrépito, puedo verlo perfectamente, incluso desde 1 kilómetro de distancia». Bromeó el anciano: «Si a ella no le importa cuidar al anciano, entonces envíamela mañana. No la ofenderé a la chica, lo prometo». Eso es lo que decidieron. La señora Muñoz, junto con sus asistentes del liderazgo del orfanato, pudo completar rápidamente todos los documentos necesarios, y en pocos días se decidió el destino de la enfermera muda. Ha pasado exactamente un mes desde el empleo de Victoria en la casa del señor Gómez. Durante todo este tiempo, la chica cumplió con diligencia sus deberes directos y cuidó bien a él. La chica se comunicaba con él principalmente con gestos y con la ayuda de una tableta especial, en la que rápidamente podía escribir la frase necesaria o aclarar algo en el directorio en línea. Señor Gómez sufría de una rara enfermedad genética que le robaba gradualmente a una persona la capacidad de caminar y moverse. Al principio, la enfermedad no se desarrolló de manera muy activa, pero después de la muerte de su amada esposa hace unos años, la enfermedad estalló, con renovado vigor, volviéndose cada vez más agresiva. Muy pronto, señor Gómez tuvo que moverse no solo con un bastón elegante, sino con muletas reales. 2 años después, el hombre estaba casi completamente inmovilizado, solo la mitad superior del cuerpo y los brazos permanecían más o menos sensibles al empresario, pero en la mayoría de los casos tuvo que recurrir a los servicios de enfermeras.
Las mujeres junto a su cama se cambiaban cada pocos meses. La razón de esto era el mal humor del empresario, que solo empeoró con el tiempo. A menudo, un hombre tenía que experimentar ataques de dolor muy fuertes y esto, desafortunadamente, no afectó su comportamiento de la mejor manera. De los parientes cercanos, señor Gómez solo tenía un hijo, que, sin embargo, era un niño bastante tardío y, por lo tanto, solo ahora podía comprender completamente las complejidades de su negocio familiar. Javier, ese era el nombre del hijo del señor Gómez. La mayor parte del tiempo viajaba constantemente por negocios de su empresa y, por lo tanto, no podía estar cerca de su padre de forma permanente. Fue precisamente por circunstancias tan tristes que el cabeza de familia tomó una decisión de voluntad fuerte por sí mismo: contratar a una enfermera para cuidar de él. Sin embargo, la excesiva irritabilidad y la terquedad muy pronto pusieron negras a sus asistentes, como resultado de lo cual, cada segunda de ellas se rindió después de un par de meses. Con Victoria, señor Gómez tampoco pudo encontrar inmediatamente un lenguaje común. Al anciano no le gustó que la chica no pudiera leerle un libro antes de acostarse, o explicarle adecuadamente por qué le estaba dando un masaje en los pies por quinta vez en un día. Sin embargo, Victoria sabía cómo administrar analgésicos de manera excelente y también desarrolló de forma independiente un pequeño sistema de rehabilitación de ejercicios estáticos ligeros, diseñado para aliviar ligeramente la condición dolorosa de su pupilo. De hecho, señor Gómez entendió perfectamente el valor total de los esfuerzos de su enfermera, simplemente no quería admitir que en esta casa, además de él, alguien más podría ofrecer algo sensato que realmente tendría un efecto real. Fue precisamente este efecto real el que tuvieron los ejercicios físicos realizados por Victoria y el anciano. A pesar del dolor incesante en los músculos y las articulaciones, el empresario comenzó a sentir mejor su propio cuerpo, pero, temiendo asustar una mejora inesperada, prefirió no contarle a nadie sobre ella. «Así me harás correr al final de la semana», se quejó en broma el señor Gómez, «a menos, por supuesto, que muera contigo primero, de aburrimiento mortal». En respuesta, Victoria solo le ofreció una tableta de alta tecnología en la que el hombre podía elegir cualquier audiolibro que quisiera. Al principio, señor Gómez siempre se negaba y decía: «No necesito estas cosas tuyas novedosas, quiero escuchar una voz en vivo». Pero más tarde, mirando a los ojos tristes de Victoria, quien no solo podía leer las páginas, sino incluso pronunciar un sonido con claridad, dejó de ser caprichoso y de negarse y, aunque con cierta desgana, aceptó la oferta de la chica de escuchar un libro o música. Además de la propia Victoria, otras personas también trabajaban en la casa. Señor Gómez tenía todo un equipo de empleados, incluido un chef personal, una ama de casa, un jardinero, un jefe de seguridad y los propios guardias, y un par de personas más de pequeños sirvientes. A pesar de que Victoria trabajaba excepcionalmente bien y no tenía la costumbre de meterse en los asuntos de otras personas, a otros trabajadores todavía les desagradaba abiertamente. Estas personas estaban acostumbradas durante muchos años a rotar entre personas seculares y, por lo tanto, sin saberlo, adoptaron de ellas una parte del esnobismo de mente estrecha, que no permite evaluar a una persona en total, de acuerdo con sus cualidades. Los empleados del empresario conocían la historia de Victoria, así como el hecho de que había pasado casi 3 años en prisión. Aunque todos entendieron que la chica fue condenada, muy probablemente, sin razón, en su opinión, seguía siendo la convicta más común, de quien siempre se podía esperar algún tipo de truco. Una vez, Victoria escuchó accidentalmente a 2 criadas discutiendo sobre ella entre sí, y una de ellas le sonreía constantemente, y la chica estaba contenta de que al menos a alguien en esta casa le comenzara a gustar. «Sofía, probablemente deberías guardar todas las joyas de tu habitación, especialmente la francesa que Pedro, el chef, te trajo de su pasantía en París». «¿Por qué, Blanca? ¿De verdad crees que Vicky puede tomar algo de esto?» En respuesta, la segunda criada solo resopló. «Ya sabes, Sofía, lo entiendo todo, pero igual una convicta es una convicta».
¿Nunca sabes en qué puede pensar? Pues, Blanca. La primera sirvienta agitó la mano hacia su amiga. He estado mirando a Victoria durante tanto tiempo. No creo en mi vida que ella pueda hacer algo así. Pues, señor Gómez también confía mucho en ella. Señor Gómez es un anciano que casi ha perdido la cabeza por su sufrimiento, dijo Blanca en un susurro venenoso, un poco más, y comenzará a pedirle que lea libros infantiles por la noche. Entonces, ¿ahora qué? Todos tienen que sufrir por esto, y tener miedo. ¡Chis! Sofía le susurró, y después de eso, ambas sirvientas se dedicaron a sus asuntos. Victoria estaba entonces muy molesta por lo que escuchó, pero trató de no darle mucha importancia. Al final, señor Gómez la trató bien, y esto, en su opinión, fue lo más importante. La opinión del resto no debería preocupar el corazón de la ex prisionera en comparación con lo que tuvo que soportar. Esta fue la más insignificante de las bagatelas. La única persona en la casa del señor Gómez que se permitió burlarse abiertamente de Victoria hasta que el dueño de la casa vio esto fue el encargado de negocios del señor Gómez, el señor Álvarez. Recientemente se nombró al hombre de 45 años para este puesto, pero ya se comportaba en presencia de otros empleados como si todo el patrimonio del hombre de negocios estuviera bajo su control personal. Codicioso de dinero, astuto y algo astuto cuando se trataba de las finanzas del anciano propietario, Álvarez nunca desperdició la oportunidad de aumentar su salario o arrebatar una parte del jugoso pastel de los gastos trimestrales de la casa. Sin embargo, una brillante educación legal permitió al señor Álvarez convertir todas estas pequeñas estafas en pretextos completamente legales, por lo que ninguno de los sirvientes pudo presentarle nada sobre este asunto. Victoria no le gustó de inmediato, literalmente desde el primer día que apareció en la finca del señor Gómez. La chica a menudo escuchaba cómo hablaba con sus colegas por teléfono sobre otra peculiaridad del señor Gómez. Bueno, por supuesto. No, ¿te imaginas? Este viejo pavo se ha vuelto completamente loco, contrató a una convicta como enfermera. Sí, e inmediatamente después de su liberación. No. Ella, por supuesto, salió en libertad condicional, y todos dicen que la historia era algo turbia, con este hijo de jefe del departamento, pero igual. Así que estoy hablando de lo mismo, ¿cómo puedes confiar tu vida a alguien que fue acusado de infligir daños físicos, Victoria estaba muy enojada por la forma en que el abogado habló de su jefe, especialmente porque señor Gómez, por suerte, confió completamente todos sus documentos y valores a este engañoso secuaz. Desafortunadamente, incluso si Victoria hubiera querido abrir los ojos de su empleadora Álvarez, las explicaciones escritas difícilmente habrían tenido el efecto deseado en el anciano empresario. La chica todavía no podía hablar. Un par de semanas después de eso, la chica notó cómo otros empleados comienzan a mirar cada vez más con recelo en su dirección y susurran en voz baja entre ellos. Victoria no entendió cuál era el motivo de este comportamiento de sus compañeros de casa, hasta que se enteró por el propio señor Gómez que alguien en la finca limpia regularmente el contenido de la caja fuerte personal del empresario. Joyas y pequeñas cantidades de dinero, pero muy tangibles, comenzaron a desaparecer constantemente de allí, y los guardias no lograron atrapar al ladrón en la escena del crimen. La cámara instalada en esa habitación no tenía suficiente visibilidad, por lo que la esquina con la caja fuerte permaneció todo este tiempo en la llamada zona ciega. Las criadas y los guardias de seguridad, e incluso el chef personal del señor Gómez, comenzaron a sospechar involuntariamente de Victoria, porque resultó que fue con su llegada que comenzaron las misteriosas desapariciones de la caja fuerte. Antes de esto, el dueño de la casa no notó nada por el estilo. El propio abogado especialmente echó leña al fuego. No hay nada que averiguar, era su prisionera. Usted preocupa por ella como tontos, y ella, os jugó una mala pasada. ¿Qué, señorita Díaz, no tiene nada que decir en tu defensa? Sus apetitos están creciendo, como puedo ver, al principio se limitaban a las denominaciones pequeñas, céntimos de euro, por así decirlo.
¿Y ahora, significa que le atrajeron los diamantes? Álvarez gritó a toda la sala de modo que pequeñas gotas de saliva salpicaron de su boca a Victoria. En ese momento, a la chica le pareció que el abogado se parecía terriblemente a un perro que se había desbocado de un ataque de rabia. Pero Victoria hizo todo lo posible por mantener una cara impenetrable. Era imposible demostrar que las palabras ofensivas lastimaban su tierna alma, de lo contrario. Señor Álvarez sentiría de inmediato el sabor a sangre, y aquí incluso ella no podía decir con certeza que ella, en este caso, podía esperar. Más tarde, el propio señor Gómez le preguntó atentamente, mientras la enfermera le daba otro masaje. Victoria. Un asentimiento tuyo será suficiente para mí, y te creeré, si me dices la verdad. ¿Estás robando dinero de la caja fuerte? Los dedos de la chica se congelaron en una mano arrugada. La piel de un anciano hombre de negocios se había secado de vez en cuando y, al tacto, de alguna manera parecía un pergamino viejo. Miró al señor Gómez directamente a los ojos y sacudió negativamente la cabeza. Los hombros del anciano se hundieron aliviados. Bien, fue todo lo que dijo. 3 días después, Álvarez obligó a todos los sirvientes de la casa a dejarle libre acceso a sus habitaciones para realizar una inspección personal de las pertenencias del personal. Aunque tal comportamiento del abogado fue desagradable para los empleados, sin embargo, actuó con el permiso del señor Gómez y, por lo tanto, no tenían derecho a objetarlo. El abogado fue de habitación en habitación y revisó con especial cuidado todos los armarios con ropa y bolsos de mujer. Cuando llegó a la habitación de Victoria, incluso comenzó a frotarse las manos con impaciencia. Deseaba tanto encontrar pruebas contra la chica. El abogado trajo específicamente a varias personas más a la habitación para que fueran testigos. Victoria se quedó, como siempre en silencio, sin reaccionar a las bromas burlonas del hombre. Bueno, señorita Díaz. Tal vez usted misma lo admita todo, ¿eh? ¿O es que quiere deshonrarse de nuevo delante de toda la gente honesta? Ay, lo olvidé por completo. Está acostumbrada a la inspección. Supongo que en la prisión le revisaban constantemente, con sus compañeras, ¿verdad? Los ojos azules de Victoria se oscurecieron, volviéndose casi morados en un instante. La enfermera apretó los puños con fuerza de modo que las puntas de las uñas se clavaron dolorosamente en las palmas de las manos. Sintió que casi odiaba a este abogado insolente. Álvarez solo se rió entre dientes, sacudiendo el contenido del bolso de la enfermera, cuando de repente. Bueno, Álvarez arrastró las palabras, volviéndose lentamente hacia la audiencia. ¿Y qué es esto? Con estas palabras, les mostró a todos en la habitación un raro broche con un rubí azul, uno de los tesoros familiares que anteriormente había estado en la caja fuerte del señor Gómez. Victoria no quería creer lo que veía. Ella fue enmarcada de nuevo. Mientras tanto, estalló un verdadero escándalo en la casa. Cada uno de los trabajadores comenzó a revisar frenéticamente sus pertenencias, temiendo que Victoria también pudiera robarles algo valioso. Policía. Llamen a la policía. No hay nada que demorarse aquí. La investigación lo resolverá todo. El abogado gritó al jefe de seguridad. Siempre he dicho que es una mala idea darle una segunda oportunidad a estas. Esta gente está completamente perdida. Ahora todos los trabajadores de la hacienda miraban a Victoria con franca malicia y desprecio. Alguien comenzó a gritar insultos a la chica y, en algún momento, Victoria pensó que estaba a punto de ser desgarrada aquí mismo, en medio de un salón lujosamente amueblado. Espere un minuto, no grite así, señor Álvarez, haciendo crujir las ruedas de la carriola. Señor Gómez condujo lentamente hacia el pasillo. En sus ojos, al mirar a la enfermera muda, solo se leía tristeza y desconcierto. Llamé a mi hijo. Le describí nuestra situación en términos generales. Javier nos pidió que lo esperáramos, y solo entonces todos descubriremos qué es que aquí. Señor Gómez, lo entiendo todo, comenzó Álvarez acaloradamente, presionando sus manos contra su corazón en un gesto falso. La chica es querida para usted como buena especialista, pero su comportamiento. ¿No podemos permitir un robo tan descarado?
El anciano miró severamente a los ojos de su abogado. Señor Álvarez, me parece que está olvidando quién es el dueño de la casa aquí. Si mi memoria no me falla, sigo siendo yo. Dije esperemos a Javier. Llega del extranjero en un par de días. Eso es todo. Mientras esperaba, Victoria fue puesta bajo una especie de arresto domiciliario, encerrándola en la habitación que le proporcionó señor Gómez y prohibiéndole, desde ese mismo momento, participar e incluso comunicarse con el dueño de la casa. Victoria reaccionó con calma ante tal conclusión. No entendía cómo la llegada del hijo del señor Gómez la ayudaría a evitar la prisión, pero ya estaba contenta de que el anciano empresario no la entregara de inmediato al odiado Álvarez. En cuanto al abogado, señor Álvarez estaba muy enojado, su plan no funcionó. No logró colgar rápidamente todo en una convicta tonta. Lleno de ira e impotencia, el hombre incluso rompió un jarrón caro que había estado todo ese tiempo en la biblioteca de su jefe. Con ira vacía, el abogado tuvo que esperar la llegada del hijo del dueño. Pronto, Javier Gómez, el hijo del señor Gómez, regresó de Grecia. Era un hombre joven e inteligente de 32 años, con penetrantes ojos castaños claros y una sonrisa agradable. Javier, nada más llegar, lo primero que hizo fue entrevistar a todos los empleadores de la casa, y cuando le llegó el turno a la sospechosa principal, llamó a Victoria a su oficina, tras lo cual cerró la puerta con llave. Victoria estaba asustada, si el joven dueño de la casa quería ofenderla y, por lo tanto, apretó el respaldo de la silla con más fuerza con las manos. Ella nunca se sentó, y esperaba, si de repente le hacían otro ataque, aplicar esta misma silla a Javier. Ella ya no tenía nada que perder de todos modos. Siéntese, señorita Díaz, le sugirió Javier con voz tranquila. Tenemos una conversación muy interesante por delante. Los movimientos de Javier eran suaves y medidos. Esto calmó un poco a Victoria, aunque un bulto espinoso de ansiedad y miedo ya se estaba encogiendo en su alma. La chica se sentó. Por un minuto, señor Gómez el joven estudió cuidadosamente a la exprisionera y a la enfermera, y luego habló. Sé que hizo mucho por mi padre durante mi larga ausencia. Quiero que escuche, le estoy muy agradecido por esto. No ha habido un buen amigo en la vida de mi papá durante mucho tiempo. Un amigo. Javier inesperadamente encontró una definición para la enfermera. Victoria miró al hombre con una mirada inexpresiva, no entendía cómo sus palabras podrían ayudarla a evitar la prisión. Estaba terriblemente asustada, porque ni siquiera podía imaginar en sus más terribles pesadillas que tendría que regresar nuevamente a la colonia, e incluso en otro caso fabricado. Victoria. Puede relajarse. Sé que es inocente. Victoria sintió como si algo se hubiera roto dentro de ella, roto en varios pedazos grandes, como si finalmente le hubieran quitado el yeso del alma. Señor, muchas gracias. Al menos usted me creyó. Después de muchos años de silencio, la voz de Victoria era ronca y mucho más baja de lo habitual. Pero la chica no se dio cuenta de esto y se echó a llorar con alegría. Por dentro, rompió esa barrera psicológica que durante tantos años no le permitió pronunciar una palabra, como la famosa sirena del cuento de hadas. Cálmese, bueno, ya está, dijo Javier, abrazando con cuidado a la chica. No pensé que mis palabras le causarían una impresión tan fuerte, pero aún así no puedo decir que no me alegro de que pueda hablar de nuevo. Victoria miró a través de sus lágrimas a Javier que se alzaba sobre ella. ¿Cómo pudo entender que no fui yo quien tomó esas cosas? Después de todo, Álvarez encontró la prueba principal de mí, ese broche caro. En respuesta a esto, Javier llevó a la chica a la habitación y señaló un candelabro de cristal que colgaba del techo. El caso es que durante todo este tiempo, una cámara japonesa en miniatura fue incorporada a una de las lentes de la lámpara de araña, grabando todo lo que sucede aquí en tiempo real y en alta definición. Ella, a diferencia de nuestros dispositivos de grabación habituales, tiene un ángulo de visión mucho más amplio, por lo que muy pronto descubriremos quién fue el verdadero ladrón que se escondió entre nosotros todos estos meses. Después de un tiempo,
Javier anunció públicamente a todos los empleados de la casa, incluido el abogado, que Victoria Díaz era inocente de todo. Ante las justas preguntas de los sirvientes, quienes, en este caso, robaban a su dueño con regularidad, Javier conectó en silencio la cámara al televisor. En la grabación, era perfectamente visible cómo señor Álvarez introdució el código de la caja fuerte y sacó de ella varios valores y joyas familiares de la casa de los Gómez. El abogado, que estaba sentado allí, se puso pálido como una sábana. Y ahora, señor Álvarez, también se puede llamar a la policía, asintió con satisfacción señor Gómez en dirección a sus guardias. Ahora, por fin, todo está claro. Esa misma noche, la policía se llevó al abogado Álvarez, deprimido e inusualmente tranquilo, de la finca del señor Gómez. Con la ayuda de un detective privado, Javier logró descubrir que el abogado del padre necesitaba el dinero robado para salvar a su propio hijo, completamente desafortunado. Iván Álvarez atropelló hasta la muerte a un peatón que cruzó la calle hacia el semáforo verde. El tipo estaba muy borracho, por lo que lo amenazaron con un tiempo bastante largo y toda la evidencia fue grabada por una cámara de videovigilancia de tráfico. Señor Álvarez entendió que con el carácter de su hijo, que no duraría mucho en prisión, y con el dinero robado del señor Gómez, quería organizar un soborno para los investigadores que estaban llevando el caso de Iván. Y así se descubrió la estafa. Después de ese incidente, Victoria y Javier, imperceptiblemente para ellos mismos, comenzaron a pasar mucho tiempo juntos, cuidando al señor Gómez. Victoria se alegró de estar en compañía del inteligente y educado Javier. Además, el joven la conquistó por completo con su intelecto y amabilidad natural. Ahora que los asuntos principales del señor Gómez el joven en el extranjero habían terminado, podía pasar mucho más tiempo con su padre y, por lo tanto, comunicarse más con la propia Victoria. El amor más sincero y devoto a veces nace de la gratitud, y el caso de Victoria y Javier resultó ser precisamente así. Unos meses más tarde, sobre la base de una comunicación cercana e intereses comunes, los jóvenes se dieron cuenta de que tenían sentimientos tiernos el uno por el otro. Comenzaron a verse y luego se dieron cuenta de que, aparentemente, estaban destinados el uno al otro, ya que no podían pasar un solo día separados. Javier, gracias a sus conexiones, logró la rehabilitación completa de Victoria, la eliminación de todos los cargos anteriores de ella. La chica pudo ingresar a la escuela de medicina y, finalmente, completar su educación. Ahora los jóvenes se están preparando para la boda y ya están planeando una luna de miel en un viaje a Europa Occidental. Señor Gómez, al mirar a Victoria, le dijo una vez a su hijo: «Bueno, Javier, encontré una buena novia para ti, ¿no?» Inmediatamente la vi, hasta 1 kilómetro de distancia. Y no me equivocó. Todo porque tengo un buen ojo. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.